tus atributos sean expresados. Úsame, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como siempre me gusta recordarles lo que estamos predicando, entonces no se les olvide que estamos hablando de el llamamiento, cómo Dios llama a los cristianos. Y ahorita estamos en la parte de que para cumplir el propósito de Dios, nosotros necesitamos gracia. Y debemos de saber con claridad lo que significa gracia, porque a veces somos cristianos y no estamos definidos. Y debido a que no estamos definidos es que oímos variedad de enseñanzas y a veces no sabemos ni quién tiene la razón. Ya nos parecemos al programa de tele, quién tiene la razón, ¿verdad? Pero debemos estar bien definidos y más que todo bien balanceaditos, porque la palabra de Dios necesita un balance. Muchas veces se habla de una línea de la Biblia, pero no se balancea y entonces ya deja a los hermanos en ciertas inquietudes, será así, será asá. En cambio, cuando lo presentamos bien balanceado, todos pueden entenderlo, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes pueden ver que hay predicadores que atacan a los cristianos que recogen diezmos y dicen que no, que eso es de la ley y que esto y el otro. Y estamos de acuerdo, porque en el Antiguo Testamento se hizo énfasis fuerte en los diezmos, pero en el Nuevo Testamento se hace énfasis de darlo todo. O sea que en realidad dar un diezmo es lo mínimo que uno puede dar para Dios. En realidad el gobierno le quita más a uno, porque a nosotros de lo que ganamos nos quitan el 18%. O sea que el César es más duro con nosotros que Dios. Y Jesús dijo a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero el César no te anda rogando, él solo te lo quita de una vez. Porque hay una manera que se desarrolla la burocracia y hay que mantener las ciudades limpias y con administración, y por eso ellos quitan su 18%, y con eso ellos mantienen a los ciudadanos felices. Gloria a Dios. Pero Dios nos pide a nosotros, y en el Antiguo Testamento pidió el 10%. En el Nuevo dice que conforme hayamos prosperado. De todas maneras, no se vayan a confundir ustedes cuando oigan predicadores que dicen esto, que tú solo dile, Señor, tú me bendices y yo en gratitud te doy. Así que no tiene que tener usted problema, porque de hecho el que anda a veces enseñando demasiado sobre el dinero es porque le falta. ¿Sabía usted que el que habla de dinero es porque no tiene? Pero el que no habla de dinero es porque tiene. Así que hagamos como que tenemos, porque la Biblia dice que el que no tiene haga como que tiene, y el que tiene haga como que no tiene. Así que son mandatos de Dios. A pesar que no es esa la lección que voy a enfocar en esta mañana, pero quiero que todos estén definidos, porque nos vamos a definir lo que es gracia. Porque Dios hizo pacto con Abraham, pero le mostró que para que su propósito se cumpla, se necesita gracia. Y dijimos que la gracia, hablando de ella en una forma profunda, es Dios mismo haciendo las cosas a través de nosotros. O sea que si tú no puedes orar es porque no tienes gracia. Si no puedes ofrendar es porque no tienes gracia. Si no puedes sonreír es porque no tienes gracia. Sonríe, hermano, que te den gracia de sonreír. Uno no puede ni siquiera orar un minuto si Dios no le da su gracia. O sea que gracia es que Dios haga las cosas a través de nosotros. Entonces cuando Dios hace las cosas a través de ti no te duele nada, porque su gracia está contigo. Tú puedes orar, ayunar, cantar, ofrendar, oír la palabra, pero porque estás lleno de gracia. Gloria a Dios. Entonces vamos a empezar con Génesis 15 y vamos a leer versículos del 7 al 10 y también 17 y 18 para comenzar hoy nuestra disertación, hablando de el pacto, porque eso es lo que nos vamos a ocupar hoy. Y le dijo
yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Versículo 8. Y él respondió. Fíjense cómo es este diálogo. Miren lo que le dice Dios a Abraham y miren lo que Abraham le responde. Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Versículo 9. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Pero noten que cuando ya habla de la tórtola y del palomino no le dice la edad. Entonces nosotros vamos a entender qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Versículo 10. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad. Y puso cada mitad, una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Aleluya. 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Ahí estaba pasando el fueguito por en medio de los animales divididos, verso 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Bueno, gloria a Dios. Eso que leímos se llama palabra de Dios. Gloria a Jesús. Cuando Beatriz me mira que ando contento, le pregunta a la hermana Carrillo, hermana Carrillo, ¿usted qué le dio al hermano Carrillo? Porque, pues, cuando me miran contento, yo casi siempre ando contento, casi siempre. ¿Verdad? Y tú también, Cristóbal, ¿verdad? Casi siempre andamos contentos, ¿verdad? Casi siempre. Entonces, como estamos contentos, queremos entender lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Con los mensajes anteriores, si ustedes se recuerdan, yo les estuve hablando acerca de que Abraham obtuvo la bendición de Dios exterior. O sea que Dios le dio todo lo que él necesitaba, económicamente hablando, lo hizo rico. Y vimos que antes del capítulo 15 sucedió todo eso. O sea que 12, 13 y 14, ahí nos muestra Dios cómo lo llama, cómo costó que él respondiera al llamado de Dios. Y dijimos que no perdamos de vista que ese Abraham somos nosotros. Si se habla de Lot, somos nosotros. Si se habla de Jacob, somos nosotros. Si se habla de Isaac, somos nosotros. Solo que son diferentes áreas de nuestra vida espiritual. Todo el Antiguo Testamento es una sombra de cosas espirituales para nosotros. Y con el mensaje que vamos a dar después de ustedes se van a dar cuenta que el apóstol San Pablo es el que usa la alegoría para enseñar la palabra en una forma certera. O sea que él tomó la iniciativa. Si alguien alegorizó la Biblia, fue el apóstol San Pablo. Así que yo no tengo temor de alegorizarla, aunque algunos se oponen a alegorizarla, que significa usarla como figura, como tipo, como sombra. Yo no tengo problema porque el apóstol lo hizo, entonces nosotros tenemos autorización de hacerlo y seguro que no nos vamos a perder en nuestros conceptos, sino que vamos a poder pegar en el centro, en los conceptos de Dios. Entonces, el llamamiento debemos de entender que no es solo para existir. Porque puede ser que muchos de nosotros caigamos en el error que han caído muchos cristianos, de creer que Dios solo está interesado en nuestro existir
Y por eso ellos siempre solo hablan de cosas materiales y creen que la bendición de Dios es solo tener trabajo, tener carro, tener casa. Y por eso cuando no tienen trabajo se sienten tan tristes porque creen que no están bendecidos por Dios. Y que si cuando Dios le quita el trabajo a uno es porque Él quiere que uno descanse. Pero no solamente que descanse de trabajar, sino que descanse en Él. A veces el Señor te aprieta y en vez de que estés comiendo mucho pollo y mucha carne asada, Él dice frijoles, ¿verdad? Y te va a tocar comer unos días frijoles, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender pues que en este plan maravilloso al cual Dios nos ha llamado, es para cumplir un propósito, no es solamente para tener cuidado de nosotros en nuestro existir, a pesar de que Dios tiene cuidado de nosotros en nuestro existir. Eso es innegable. Definitivamente Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, y se está refiriendo a las cosas materiales. Amén. Entonces Dios, empezando con el capítulo 15, le muestra a Abraham que no solamente necesitaba las bendiciones de su medio ambiente, sino que él necesitaba la gracia en su vida para poder cumplir con el propósito de Dios. We need the grace of God to fulfill the purpose of God. Don't ever think that God is calling you only to give you money or things for your existence. No, o para su existencia. No, Él lo ha llamado porque tiene un propósito con usted. Él quiere cumplir algo con usted. No vaya a quedarse como todos creyendo nada más que Dios le quiere dar un good car, un BMW o un Mercedes-Benz. No. O Toyota, dijo aquel. Porque todos los latinos tenemos Toyota. Aleluya. Nos gusta porque es el carro que más dura. Se acaba primero todo el body y el motor sigue caminando. De veras, los Toyotas se les acaba el body, pero el motor sigue caminando. Así que aunque sea con una silla pegado al motor, uno puede terminar su carrera con Toyota. Amén. Que la gracia de Cristo nos ayude, hermano. Gracias al Señor. Así que Dios, Él vino a Abraham no solo como una bendición, sino que vino también como la gracia. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Así como vimos en el mensaje anterior, habían dos cosas que son necesarias para que Abraham pueda cumplir el propósito de Dios. Y esas dos cosas eran, una, la simiente, y otra, la tierra. Oigan bien. La simiente y la tierra. Dios quería que Abraham cumpliera su propósito y para eso primeramente tuvo cuidado de él en su existencia, pero luego le mostró que necesitaba la simiente y la tierra. Ahora, si ustedes se recuerdan, los que fueron al servicio misionero, se dan cuenta que tradicionalmente cómo cree uno lo que es entrar a la tierra prometida. Porque los hermanitos están bien instruidos tradicionalmente y todo hermano que está instruido tradicionalmente cree que entrar a la tierra prometida es irse al cielo. Eso es lo que enseña la iglesia regular. Entrar a la tierra prometida es llegar al cielo, pero vamos a encontrar que eso está fuera de contexto porque la simiente es Cristo y la tierra prometida es Cristo. Si no entendemos eso, no vamos a entender la Biblia. La simiente prometida es Cristo y la tierra prometida es Cristo. Usted lo va a entender a la luz de la Biblia. O sea que decir que Cristo es la tierra prometida para algunos, ese concepto es raro, debido a que la tradición les ha enseñado que entrar a la tierra prometida es llegar al cielo, pero yo quiero que ustedes vean que bíblicamente hablando, entrar a la tierra prometida, que es entrar a disfrutar, porque en el Antiguo Testamento dice que
entrar a la tierra prometida era el reposo que Dios le había prometido a su pueblo. Y Hebreos dice que los que hemos creído entramos al reposo. Entonces, la tierra es para reposar. La tierra es para descansar. Entonces, fíjense pues, entrar a la tierra prometida es disfrutar a Cristo totalmente como nuestro descanso, como nuestro sábado. Our Sabbath, nuestro reposo. Ahora, noten que el pueblo de Israel al entrar ahí, reposó, ahí venció a los enemigos, amén. Ahí se estableció el reino, amén. Y ahí se edificó el lugar de habitación de Dios, el templo, ¿sí o no? Y Dios vino a ser totalmente expresado y representado por esa nación. Entonces, por favor, pongan atención, porque como cristianos tenemos que estar bien definidos en lo que creemos, para que nadie nos extravíe en conceptos humanos. La simiente, que es Cristo, claro está que a Abraham, cuando le dijo que le daría la simiente, le estaba hablando de su hijo Isaac. Pero también le dijo que iba a entrar a la tierra prometida. Entonces, notemos que para que nosotros podamos cumplir esas 5 cosas que solo se pueden llevar a cabo si entramos a la tierra prometida, que son encontrar nuestro lugar de descanso, vencer a los enemigos, porque ahí en la tierra prometida se vencieron a todos los enemigos, ahí se estableció el reino, ahí se edificó el templo y allí era expresado y representado Dios, porque allí en ese pueblo vivió Dios y gobernó Dios. Ahora noten ustedes que entrar nosotros a la tierra prometida es entrar al disfrute de Cristo, pero como nuestra gracia. O sea que yo espero que todos comprendan que todo esto es por la gracia de Dios. O sea que uno no puede descansar en Cristo si Dios no le da la gracia. Uno no puede vencer a los enemigos de Dios si no le da gracia. El reino de Dios no se puede establecer entre nosotros si Dios no nos da gracia. Y tampoco se va a edificar la iglesia, que es su templo, y que todo eso es el apóstol Pablo el que nos lo enseña, si no hay gracia. Y mucho menos Dios va a ser expresado y representado por nosotros si no hay gracia. Necesitamos la gracia. Y por eso es que Dios tuvo que hacer un pacto. Fíjense ¿qué es lo que se necesita para calificar, para poder hacer esto? Se necesita a Cristo. Ninguno de nosotros puede lograr hacer lo que Dios se ha propuesto como propósito, porque su propósito está en figura para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento. O sea que todo eso literal que le pasó al pueblo de Dios es para que nos pase a nosotros espiritualmente. En el Nuevo Testamento no hay promesa de cosas materiales, solo cosas espirituales. En el Nuevo Testamento las cosas materiales se llaman añadiduras. En el Antiguo Testamento Dios nos muestra que Dios proveyó a Abraham para su existencia, pero también le habló claro de su propósito. Y de la manera que se lo enseñó a él fue que no quería nada de él. Constantemente Abraham quería darle a Dios cosas de él y Dios se las rechazaba. Ustedes pueden ver en la vida de él, cuando Dios le prometió a Abraham que le daría la simiente, le creyó inmediatamente. Mire el 15:6, mire, inmediatamente, porque queremos entender como Abraham es, que cuando Dios nos promete la simiente, lo creemos inmediatamente. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Cuando Dios le dijo que le iba a dar
la simiente. Él le creyó. Pero cuando le dijo que le iba a dar la tierra, no creyó. ¿Se dieron cuenta ustedes que le dijo, en qué entenderé que la heredaré? O sea que cuando le dijo que le daría simiente, le creyó. Eso significa que nosotros fácilmente como cristianos creemos que Jesucristo es nuestra vida, que Él ha venido a nosotros y nos ha perdonado. Amén, yo acepto. ¿No ve que hasta decimos, ves? Acepto a Cristo. Como dijo aquel, acepto. O sea que nosotros los cristianos no tenemos problemas. There is no problem at all to believe in Jesus as Christians, because we are people of faith. We believe in the Lord, and that justifies us. Nos justifica el creer. Pero cuando ya nos dicen que hay que entrar a la tierra, dear Lord, can you please tell me how can I do that? ¿Cómo lo voy a hacer? Y por eso Dios nos pone toda la figura para que entendamos cómo se hereda la tierra. Muchos cristianos ni siquiera saben de lo que estamos hablando. Pero gracias a Dios que nosotros sí entendemos lo que Dios nos está hablando. Porque nosotros debemos de saber que Dios justifica por fe, porque Abraham creyó que Dios le podía dar simiente para cumplir su propósito. Sin embargo, versículo 8. Sin embargo, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? El pueblo de Israel está en Medio Oriente y todos nosotros debemos de saber cómo trata Dios con ellos, aunque son incrédulos, porque Dios, dice la Biblia, que les cegó en parte para que nosotros estemos ahora entendiendo el Evangelio, porque a ellos los cegó. Ustedes ven ahí entrevistas de cristianos a rabinos y los rabinos se dan cuenta ustedes que ellos definitivamente no creen en nada de lo que nosotros creemos. Usted les puede hacer preguntas de Jesucristo y de todo lo que nosotros entendemos del Nuevo Testamento y ellos todo lo contradicen, todo. Para ellos todo lo de nosotros es una ilusión, es algo vacío, a pesar de que nosotros nunca les contradecimos a ellos porque creemos todo lo que creen ellos. Nosotros creemos todo lo que creen ellos y nunca les contradecimos. Nosotros oramos para que el Señor regrese, para que ellos puedan creer, porque ellos no van a creer mientras Cristo no ha regresado. Si algún judío cree, se llama abortivo, nace antes del tiempo. Pero nosotros los gentiles ahorita tiene que entrar la plenitud de los gentiles, aleluya. Y gloria a Dios, porque estamos entendiendo entonces, cuando Dios le prometió a Abraham que iba a heredar, él no creyó, aunque podía creer fácilmente la promesa de la simiente, y aunque quería ayudar, porque al ver que se iba el tiempo, porque a muchos cristianos al ver que el tiempo se les va, le quieren ayudar a Dios. ¿Verdad? Y él quiso ayudarlo, dijo, hasta su esposa le dijo, pues ahí está Agar. Y con Agar puedes tener una simiente. Y aquel pues como estaba desesperado, porque uno se desespera en las cosas de Dios, pero paciencia, piojo, que la noche es larga. ¿Sí? El principio es el mismísimo hoy en día, hermano. Creer en Cristo como la simiente es fácil, pero creer que Cristo es la tierra es difícil. Fíjese que cuando Dios nos muestra la tierra, nos está mostrando la entrada de la descendencia. Los descendientes de la simiente tenían que entrar a la tierra. Amén. O sea que cuando Dios nos habla de la tierra, nos está hablando de la vida de la iglesia. O sea que nosotros no tenemos problemas de entender que Cristo es nuestro Salvador, pero tenemos problemas de entender cómo se vive como iglesia. Ese es el problema bien grande de la gente. No sabe
cómo se vive la vida de la iglesia. Es más, muchos ni siquiera la viven. Pero quiero que ustedes sepan que a través de la vida de la iglesia es que Dios va a cumplir su propósito. Si nosotros no vivimos la vida de la iglesia, nosotros no podemos tocar el corazón de Dios. A mí muchos hermanos me dan pena, sinceramente. Mire, hay hermanos, especialmente los hermanos que son neurasténicos. No sé si no sabe esa palabra. Bipolares, pues, porque hay hermanos que son bipolares, hermano. Hay hermanos que un día están contentos, otro día están enojados, otro día contentos. Hermano, eso es del diablo. Perdóneme, hermano, que le diga, pero si usted es una de esas personas, ya es tiempo que le pida a Dios que le cambie su carácter. Porque, hermano, Dios no es un Dios de sub y baja. Dios no es montaña rusa, que arriba estás contento y luego, y arriba, no, mi hermano. Cambia ya. Hay hermanos aquí, unos 2 o 3 que tienen años de ser así y no cambian de vida, hermano. Es imposible que Dios pueda cumplir su propósito con ellos. Aunque no me digan amén. Yo dije 3 y qué si son todos. Fíjese que muchos cristianos creen fácilmente en Cristo, pero cuando llega el asunto de vivir como iglesia, de entrar a la tierra prometida, ellos ya no saben cómo es que se puede descansar, no saben cómo es que se vencen a los enemigos, ellos no saben cómo se le puede dar lugar al Señor para que establezca su reino. Amén. Y que edifique su habitación, hermano, porque la Biblia habla de que Dios quiere edificar su habitación en medio de nosotros. Dios habla de edificar su iglesia, hermano. Y por eso es que muchos dicen que es imposible que Dios edifique su iglesia hoy, contradiciendo lo que el Señor, ahorita va a ver usted en qué manera tan tajante nos enseña que Él va a cumplir su propósito. Amén. Fíjese que hay muchos que hasta dicen, es posible para nosotros que Cristo sea nuestra vida, pero no nuestro vivir. Pero quiero decirle que a pesar de que Dios nos está desafiando, somos los Abrahames, porque Abraham no creía. Por eso le puedo decir con autoridad que a usted le es fácil creer muchas cosas, pero creer la vida de la iglesia le es difícil. ¿Por qué? Porque Dios nos lo muestra en figura. Dios muestra en figura su verdad. O sea que usted puede decirme a mí, hermano, es que yo oro siempre, hermano, yo siempre canto, hermano, yo siempre alabo a Dios, hermano, yo siempre aquí, siempre allá, pero cuando ya se trata de vivir la vida de la iglesia, vívanla ustedes, hermano, conmigo no cuente. Vivir la vida de la iglesia no es que seas amigo de 2 o 3 de la iglesia, no, hermano, aquí todos somos amigos, todos. Y todos somos hermanos. Aquí no podemos andar escogiendo. A este sí me llevo bien con él porque este es mi compañero y este sí me entiende. Si dice que hasta tu enemigo tienes que amar. Así que el que está sentado allá a tu lado, ámalo. No, si en caso es tu enemigo. Si en caso es tu enemigo. ¿Verdad? ¿Tiene usted a Cristo como su simiente? Ahora le pregunto, ¿lo tiene también como su tierra? Porque yo he oído que algunos dicen, allá en mi tierra. Algunos todavía son de Chiquimulía. Algunos todavía de Michoacán, allá en mi tierra, pastor. ¿Es Cristo tu tierra, hermano? Es Cristo tu tierra. Porque bíblicamente hablando, hermano, Cristo es nuestra tierra. Ahora, si tú no tienes todavía la gracia para cumplir el propósito de Dios, pídesela. ¿Por qué? Porque tienes que preguntarle, ¿en qué conoceré, Señor, que voy a vivir la vida de la iglesia? Y Él te va a contestar. Fíjese que debido a nuestra incredulidad, yo me recuerdo una vez, no sé por qué andaba yo en una feria de libros. Me invitó creo que mi amigo y fue en Long Beach.
Y ahí todos pusieron sus booths de libros, todos de muchas editoriales y todo. Y ahí habíamos un grupo de hermanos que estábamos hablando de vivir la vida de la iglesia. Y cuando se nos acercó otro hermano, él dijo, ustedes están hablando utopías, que quiere decir ilusiones. Ustedes están, porque estábamos hablando de que sí se puede vivir la vida de la iglesia. Entonces ellos decían que no, que eso era una ilusión en los cristianos. Pues déjeme decirle que de acuerdo al corazón de Dios, hay una manera de complacerlo a Él, hay una manera que usted lo puede mantener a Él contento si aprende a vivir la vida de la iglesia. Muchos creen que vivir la vida de la iglesia es ir a cantar y oír al pastor predicar, pero vivir la vida de la iglesia es algo más que eso, hermano. Es descansar en Cristo, es vencer a los enemigos, es establecer el reino de Dios en medio de nosotros y es edificar el lugar de su morada y por ende expresarlo y representarlo. Así que te estoy dando buenas noticias. Amén. Ahora, Dios le confirmó su promesa. Ahora, ¿cómo confirma Dios las promesas? Por medio de pactos. Si yo te prometo algo a ti, pero no hago pacto contigo, difícil que te lo dé. ¿Cuántos aquí le han dicho a su esposa, me voy a portar bien, y al rato anda todo mal portado? ¿Sí o no? Dice, hoy sí, mi viejita, mira, hoy sí me voy a portar bien, te prometo que yo voy a decir. Y la otra semana, peor, hermano, peor. A los 2 días, ni siquiera una semana. Pero Dios, hermano, debido a la incredulidad de Abraham, y yo creo que si nosotros realmente queremos complacer a alguien, cuando ya no nos cree, tenemos que hacer pacto. Si a usted no le creen, usted tiene que hacer pacto. Por eso cantamos, Dios de pactos, que cumples tus promesas. Cuando uno no tiene un hablar verdadero, uno tiene que hacer pactos. Me estaba acordando de los chistes esos que cuentan de los más mentirosos. Porque hay unos que son mentirosos, pero mentirosos. Esos tienen que hacer pactos. Porque si no, nunca van a dejar de ser mentirosos. Me recuerdo que me contaron el chiste allá en mi tierra, dijo aquel. Dice que había un hombre que era mentiroso, pero mentirosísimo. No había quien le ganara de mentiroso. Y le dice a su amigo, fíjate vos, le dijo, que ayer fui a Matitlán, al laguito, a ese laguito, contaminado. Y fíjate que vi a uno nadando amarrado de las manos y de los pies. ¿Se pueden imaginar ustedes? ¿Eh? Y el otro le dice, era yo. Y no me viste que con la boca te hacía señas para que me vieras. Cuando uno no tiene una palabra pura, uno tiene que hacer pacto. Y por eso Dios tuvo que hacer pacto con Abraham. Pero noten ustedes que para hacer pactos se necesitan elementos. O sea que si ustedes notan en cada vez que hacían un pacto, que traiga esto y póngalo aquí, que hay que matar un becerro, que hay que poner unas piedras, que hay que hacer acá, que hay que derramar esto, o sea que cada vez que se hacía algo había que demostrarlo con algo para que permaneciera esa palabra. Entonces yo me quedo maravillado pues porque al ver el pacto tan peculiar que Dios hace con Abraham, y quiero decirles que estas partes de la Biblia no son fáciles entenderlas si Dios no te dirige. Para que tú entiendas estas partes de la Biblia te tiene que dirigir Dios. Y entonces yo sé que en lo que a Dios concierne no era necesario que
se hicieran esas cosas, pero Dios se las tuvo que hacer porque Abraham las necesitaba. O sea que cuando Dios nos dice a nosotros, yo te voy a dar algo o yo te voy a hacer algo, Él lo va a hacer, hermano. Pero, como a ti te cuesta creer, entonces Dios se ve forzado a hacer cosas. Si Abraham hubiera confiado en la promesa de la tierra, no tuviera el capítulo 15 la Biblia. No hubiera habido necesidad de escribir Génesis 15 o a lo mejor sería más cortito el capítulo. Porque Dios no hubiera tenido necesidad de incluir todas estas cosas. Ahora, Dios, Él no lo quería horrorizar, pero Él se horrorizó. Yo no sé cuántos leen detenidamente la Biblia, pero Dios no lo quería asustar, pero dice que se asustó. Dios no quería asustar a Jacob cuando le reveló lo que era la iglesia, pero dice que se asustó. Y Dios no te quiere asustar a ti, pero te vas a asustar. Sí, porque lo de Dios asusta, hermano. Amén. Sí. Entonces, este que estamos viendo aquí es el segundo pacto. Ya Dios había hecho un pacto con Noé, pero ahora viene y quiere hacer otro pacto y lo hace con Abraham. Mantengamos siempre en mente que cuando Dios hizo pacto con Abraham, ya iban dos pactos. Ya había el de Noé y ahora iba a haber otro pacto. Ahora leamos el 15:9. 15:9. Y le dijo, para hacer pacto, mire pues, y le dijo, tráeme una becerra. Si usted no entiende lo que en la Biblia es una becerra, no va a saber lo que está haciendo Dios con Abraham. Si no sabe lo que es una cabra, no sabe lo que está haciendo Dios. Y si no sabe lo que es un carnero, tampoco. Y mucho menos si no sabe lo que es una tórtola y un palomino, usted no va a saber qué es lo que Dios está tratando de ayudar a Abraham a entender. Él le está diciendo, esta es la manera, por eso te estoy pidiendo estas cosas, porque esta es la manera con la que yo voy a lograr mi propósito. Porque Él está diciendo, yo te voy a dar la tierra, pero Señor, ¿cómo es eso que me vas a dar la tierra? Entonces tráeme estas cosas, porque mira, te lo voy a enseñar en figura cómo cumplo mi propósito. Ustedes solo pónganse a pensar, esa becerrita, en el momento que Dios la pidió, tenía 3 años. Esa cabrita, cuando Dios la pidió, tenía 3 años. Y ese carnero, cuando Dios lo pidió, tenía 3 años. Quiere decir que ellos nacieron juntos. Un día, el mismo día que nació la becerra, nació la cabra y también nació el carnerito. Los otros dos no se sabe cuándo nacieron porque representan. Ahora, yo quiero que ustedes vean que este es Cristo. Ese versículo es Cristo. Y a los 3 años lo pide Dios. Después de 3 años de ministerio, el Señor dice, a la cruz. Mire lo que le está hablando a Abraham. Le dice, ¿y por qué pide 3 ofrendas? ¿Por qué nos ponen ahí 3 ofrendas? Porque para que nosotros cumplamos el propósito de Dios necesitamos a Cristo como becerra, que si usted quiere saber quién es Cristo como becerra, es la ofrenda de paz. Va a tener que apuntar becerra y se va al Levítico. Y ahí en Levítico están todas las ofrendas y la ofrenda de becerra es la ofrenda de paz. O sea que lo primero que necesitamos nosotros para cumplir el propósito de Dios es estar en paz con Dios. Nosotros éramos sus enemigos, pero gloria a Dios que Cristo, Él es nuestra paz. Amén. Pero también tenemos que conocerlo como una cabra.
Cuando usted lee Levítico, la cabra es por el pecado. Nosotros necesitamos paz con Dios, perdón de nuestro pecado. Y si usted estudia lo que es el carnero, usted va a encontrar que esa era la ofrenda quemada. O sea, la ofrenda que le producía satisfacción a Dios. Aleluya, porque nosotros, al ver este pacto, hermano, nosotros debemos de entender el significado de esos animalitos, porque nos están hablando en tipología. Amén. God is speaking to us in typology. Dios está dándonos tipología para entender la realidad. Entonces, todas las cosas ofrecidas a Dios por el hombre son un tipo de Cristo. Todo lo que el hombre le ofrece a Dios son tipos de Cristo. Basados en ese principio, entonces nosotros vamos a saber que estas 5 cosas tipifican al Señor Jesucristo. Pero noten que los 3 primeros tienen que ver con la muerte de Cristo y los 2 segundos con la resurrección de Cristo. Por eso a ellos no hubo que partirlos, sino que son avecitas que vuelan, tipificando a Cristo en resurrección. Entonces, para que el propósito de Dios que le dio a Abraham, imagínese usted, se lo dio a Abraham hace miles de años. Antes que se formara la nación de Israel, Dios le estaba declarando a Abraham lo que iba a hacer con los del Nuevo Testamento, lo que iba a hacer con nosotros. Su muerte y su resurrección es la que usa él para hacer un pacto. O sea que, ¿cómo sabemos que se hereda la tierra? Por medio de este pacto. Es el nuevo pacto. Es por medio de Jesucristo que nosotros podemos cumplir el propósito de Dios. Gracias a Dios que Dios ha producido la paz entre Él y nosotros por medio de Cristo. Y ha prometido el perdón de nuestros pecados y cumplido por medio de la muerte de Cristo. Pero también esa muerte, como carnero, satisface a Dios porque le cumple el deseo de su corazón. Nosotros somos el deseo de su corazón. O sea que Dios, por eso se hizo hombre, para cumplir el deseo de su corazón, pero ahora se ha propuesto por medio de nosotros cumplir su propósito. No vayan a creer ustedes, hermanos, que Dios nos tiene aquí en esta tierra solo para tener cuidado de nuestra existencia. Forget it. Dios, aparte de tener cuidado de nuestra existencia, nos tiene para un propósito, para que su corazón se complazca, y por eso nos ha llamado. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermano, por favor, deja ya de tener esa mente tan angosta, porque hay muchos, como dicen, narrow mind. You have to have a very wide mind. Tienes que tener una mente amplia para entender que Dios te tiene aquí en la tierra con un propósito. No es para que cantes rancheras, pero hay que cantarlas de vez en cuando. Son alegres. Aleluya. Imagínese usted, hermano, todo lo que Cristo tuvo que hacer. Solo imagínese todo lo que Cristo tuvo que hacer para cumplir el pacto con sus llamados. Porque ahí se lo estaba dando en figura. Pero ya la realidad es que Cristo tuvo que morir en la cruz para que ese pacto, y tenía que ser de 3 años. Y más que todo, porque tenía que ser ofrecido en resurrección. El número 3 en la Biblia significa resurrection. ¿Cuántos saben que Cristo se ofreció en resurrección? Destruir este templo. Y en 3 días Él se presentó a la cruz en resurrección. A mí, dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo en resurrección. Ahora, gracias a Dios,
Porque nosotros ahora alcanzamos a ver esto. En Juan, podemos leer, por ejemplo, Juan 2:19. Leamos Juan 2:19 y nos vamos a dar cuenta que Cristo fue ofrecido en resurrección. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Leamos también Juan 11:25. El Señor Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En resurrección. O sea que, hermanos, esas dos avecitas significan la resurrección de Cristo. Leámoslo en Levíticos 14. Levítico 14, 6 y 7. Levítico 14, 6 y 7. Después tomará la avecía viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecía viva en la sangre de la avecía muerta sobre las aguas corrientes. Se da cuenta que en el Antiguo Testamento ya estaba la manera en que Cristo iba a ser una avecía viva y una avecía muerta. Y el hecho de que la avecía viva tenía que participar de la sangre es porque el Señor Jesucristo, de acuerdo al libro de Hebreos, en resurrección presentó su sangre en el santuario celestial. Tenía que irse manchadito. La avecía viva que tenían que hacer que se fuera volando, tenía que llevar sangrita. ¿No le parece que es Cristo llevando su sangre al santuario celestial, como dice Hebreos, que presentó de una vez por todas su sangre para perdón de todos los pecados? Aleluya. Dele un aplauso a Cristo, hermano. Aleluya. O sea que él muerto en su humanidad, en la tortolita, muerto es tortolita, pero palomino, vivo en su divinidad. Recuérdese siempre, tórtola y palomino. Como tórtola él es muerto y como palomino él está vivo. Él da testimonio. Si leemos Hechos 5:32, Hechos 5:32. Amén, hermanos. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también la palomita, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Fíjese que el testimonio, mire cómo dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Testimonio es 2, tórtola y palomino. O sea que el Espíritu de Dios es para testimonio, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el palomino. ¿Acaso no dice que el Espíritu Santo es la palomita? Y la palomita es para testigo, para testimonio, del cual ha dado a Dios, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Imagínense, y nosotros somos testigos, testimonio número 2. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Y si leemos Juan 14, 19 y 20. Juan 14, 19 y 20. Alabado sea Dios por su palabra, hermano. Juan 14, 19 y 20. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros, le dijo a sus discípulos, me veréis porque yo vivo. O sea que Él es la resurrección. Ustedes me van a ver. Miren, el mundo no me va a ver porque me van a matar. Dice, todavía un poco y el mundo no me verá más. Ellos me van a matar. Pero ustedes me van a ver porque yo vivo. Yo soy la resurrección. Y ustedes también van a vivir. Ustedes van a resucitar. Les está hablando de la resurrección, verso 20. En aquel día, en el de la resurrección, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y ahí ya muchos ya ni entienden qué es lo que está diciendo. Pero ahí el Señor está lindo, porque Él está diciendo, en el día de la resurrección, cuando yo resucite, ustedes van a saber que yo estoy en mi Padre. O sea que el Padre y yo uno somos. Yo estoy en el Padre y ustedes en mí. ¿Y cómo se van a dar cuenta? Porque yo voy a estar en ustedes. Entonces ahí parece que fuera un juego de palabras, pero realmente está hablando de nuestro agregado a Dios. Nosotros fuimos agregados a Dios por la resurrección de Cristo. Vea Juan 20, 22. Cuando Él resucitó, en la noche de la resurrección, Él se apareció a todos.
estando todos allí en el cuarto, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Recibid. Entonces en ese momento Él entró en los discípulos, y entonces se cumple la palabra: yo estoy en vosotros. Entonces Cristo en resurrección vino a estar con sus discípulos, y todos los que somos sus discípulos heredamos todo lo que Él ha hecho por sus discípulos. Ok, ahora vamos a terminar porque el tiempo ha avanzado. Me quedan 10 minutos, y con estos 10 minutos solo quiero avanzar porque queremos leer otro poquito ahí en Génesis, ¿verdad? Vamos a regresar a Génesis capítulo 15, del 17 y el 18, y vamos a leer otro poquito más para entender otras cosas. Dice: y sucedió que puesto el sol, o sea que ya cuando empezó a oscurecerse, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Significa, ¿verdad? ¿Qué significa eso, Robert, para ti? Como ya te di claves, significa que el fuego y la antorcha van a pasar en medio de los dos animales, en medio de los tres animalitos partidos a la mitad. Que la ofrenda fue acepta. En la Biblia la antorcha es para alumbrar nuestro entendimiento y el fuego es para purificar, ¿verdad? Y si lo puedes aplicar así, si dijera que se quemó la ofrenda, pero solo pasó en medio de ellos, significa que por medio de la palabra de Dios nosotros entendemos que somos probados por Dios, porque el fuego para nosotros en el Nuevo Testamento significa las pruebas. Entonces, esa vida que está partida iba a ser bien probada, pasada por el fuego mismo, pero iba a alumbrar a todo el que lo entienda. Ok, versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Sigamos leyendo. 19. La tierra de los ceneseos, de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmoneos. Yo creo que ya por ahí se termina. Los heteos, los fereceos y los refaitas. Ahí termina, ¿verdad? El capítulo 15, ¿verdad? En el 21, ahí termina el capítulo 15. Pero notemos algo en el capítulo 15, por favor. Vamos a leer en el versículo en el versículo 11. Miren lo que con eso quiero terminar hoy, y vamos a seguir en el próximo mensaje hablando siempre del pacto. Pero noten que dice lo que pasaba con esos animalitos que estaban ahí. Mire: y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. En la Biblia las aves son tipo de ¿qué? De los demonios. Satanás, amén. Fíjense pues, porque esto es bien importante. Con esto voy a terminar. Bien importante. Nosotros, si entendemos lo que son esos animalitos, si entendemos que es Cristo en su muerte y resurrección, y nosotros somos Abraham, y los demonios quieren desviar esa ofrenda, porque mire, descendían aves de rapiña, se las querían comer. Quiere decir que el diablo va a querer quitarte a ti todo lo concerniente a Cristo en su muerte y resurrección. Pero tú tienes que ser listo, tienes que ahuyentarlo. Y Abraham las ahuyentaba. Tú no debes permitir por nada del mundo que el diablo te quite la fe de creer en la muerte y resurrección de Cristo. Cualquier cosa que el diablo produzca y te quiera quitar eso, tú tienes que ahuyentarlo. Entonces no creas cualquier cosa, concéntrate en la palabra pura del Señor y que no te engañe nadie. Cualquier engaño que quiera venir de lo que es Cristo en su muerte y resurrección, usted tiene que ahuyentarlo. Qué linda es la palabra del Señor. El apóstol Pablo
el apóstol Juan, ellos nos enseñan que debemos tener cuidado. Mire lo que dice 2 Corintios 11, 13 al 15. 2 Corintios 11, 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles. Usted tiene que, si usted sabe ahuyentar al enemigo, usted va a saber cuando alguien es un falso apóstol, cuando es un obrero fraudulento, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea que usted tiene que tener una mente aguda, tiene que tener un entendimiento claro de lo que Dios le enseña a usted por medio de su palabra, para que no cualquiera lo desvíe de la realidad del pacto. Porque hoy día, hermano, fácil lo desvían a uno. Y por eso es que cada quien va a entregar cuentas de su trabajo. Cada pastor le va a entregar cuentas a Dios si edificó heno, madera y hojarasca, o edificó piedras preciosas. Porque es muy fácil edificar heno, madera y hojarasca. Las religiosidades, esos son heno, madera y hojarasca. Edificar sobre legalismos y todo eso, cosas exteriores, porque lo que Dios está haciendo para que nosotros seamos los que cumplen su propósito es algo interno. Amén. Porque de nada te sirve que seas un fariseo como un sepulcro blanqueado, que tengas el vestido hasta aquí y que la lengua tuya sea como la corbata del pastor. De nada sirve, hermano. De nada sirve lo exterior si adentro no hay nada de valor. Yo por eso prefiero predicarles a ustedes lo interno y allá a ustedes si no se cuidan de lo externo. Pero yo prefiero predicar lo interno, porque eso sí va a traer victoria. Ayer les puse que a mí me daba tristeza al ver un mal debajo del sol, que gente que viene del mismo vientre y de las mismas entrañas, que no se sepan ni amar ni tratar. Pero Dios dice que cuando Cristo regrese, Él va a hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Pero dice también que vivir de esa manera es una maldición. Cuando uno tiene familia, que uno no le habla y no lo quiere ni nada, esa es una maldición. Hay gente que acarrea maldiciones, por eso no aman, traen maldiciones en su vida y no los deja que amen a su prójimo. Mucho cuidado, esto es serio, hermano. Por eso le dije que lo iba a asustar. Cuando usted no ama a su familia en la carne, que no los ama, hermano, y no los trata bien, usted tiene maldición. Y si usted no trata bien a los hermanos en Cristo, doble maldición. Porque si tratamos bien a la familia en la carne, mucho más a los hermanos en Cristo, porque con ellos somos eternos. En cambio, con la familia todavía no se sabe. Con la familia no se sabe. Tú no sabes si tu papá o tu mamá van a estar en el reino. O a lo mejor te juntas con ellos en el lloro y el crujir de dientes. Sí, no, de verdad, hermano, esto es serio. Y no estoy hablando así livianamente. De verdad, hay muchos que se van a juntar con su familia en el lloro y el crujir de dientes. Ahí van a estar, ¿qué tal vos? Si queremos ser vencedores, las cosas de Dios son muy serias. Muy serias. Que Dios nos ayude para que aprendamos a ahuyentar, no a aullar, a ahuyentar. Que aprendamos a ahuyentar a Satanás y a sus ángeles de lo que Cristo es para nosotros. Aprende, ahuyéntalo. No permitas que te metan otro Cristo. Hay un solo Cristo. Y cualquier cosa que va en contra de él, ahuyéntala. A veces me preguntan a mí, hermano Carrillo, pero usted ¿por qué no dice nada de esto ni nada de aquello? Le digo, no. No voy a ocupar mi tiempo en eso. Me interesa tu espíritu. Y que Dios te bendiga en tu espíritu y entonces vas a aprender a cuidar tu cuerpo. Pero si Dios no trata contigo internamente,
de aquí para afuera vas a hablar, de aquí para afuera, pero nada para adentro. Aquí adentro es donde hay que estar constituidos, hermano. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? ¿Cómo les dijo? ¿Sepulcros qué? Que por fuera están bien limpios y por dentro todos podridos. ¿De qué nos sirve eso, hermano? ¿De qué te sirve andar bien por fuera si por dentro no hay realidad? Entonces yo quiero que haya realidad en ti internamente y que cuando venga el tiempo que te toque dar fruto, que sea el fruto de lo que tienes adentro. Amén. Eso, reales, hermano, reales. ¿Por qué no le entregas a Dios esa tu bipolaridad? ¿Por qué no le entrégasela? Esa no es tuya. Un hijo de Dios no tiene por qué saludar cuando le da la gana y cuando no le da la gana. No, un hijo de Dios es transparente. En México tenemos un dicho que el que es perico donde quieres verde y el que es gallo en cualquier patio canta. ¿Verdad? En cualquier gallinero canta el que es gallo. Amén. Dele palmas al Señor, hermano. Yo espero que tú hayas puesto atención y que veas que Dios no solamente te tiene en esta tierra para tener cuidado de ti, de tus necesidades económicas y físicas, sino que Él te tiene aquí porque quiere cumplir a través de ti su propósito. Él quiere que tú aprendas a vivir la vida de la iglesia. Y eso no es fácil, ya vimos. Así que si alguien creía que era fácil vivir la vida de la iglesia, es increíble. De acuerdo al concepto de Abraham, increíble. ¿Cómo sabré? O sea que se tiene que aprender. Para el pueblo de Israel físico es heredar la tierra física. Para nosotros heredar a Cristo. Porque Él es nuestra tierra. Y cuando nosotros poseemos esa tierra, entonces, y solo entonces, Dios podrá ser expresado y representado. ¿Por qué? Porque vamos a descansar. Es la tierra para descansar. Es la tierra para que se establezca el reino. Es la tierra para que se venzan a todos los enemigos. Y es la tierra donde se edifica la morada de Dios. Por eso es que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, la morada de Dios. Amén. Padre Celestial, en esta preciosa mañana te damos gracias, porque sabemos que fue tu Espíritu Santo el que nos habló. No fue el hermano Carrillo, sino el Espíritu Santo a través del hermano Carrillo quien trajo la palabra. Señor, te pedimos que por favor nos ayudes a entender que tenemos que rendirnos totalmente a ti. Ayúdanos a entender, Señor, que tenemos que complacerte y que no hay manera de cumplir tu propósito si no entramos a la tierra prometida. Por favor, Señor, ayúdanos a entender que ya hemos llegado, porque los que hemos creído, dice Hebreos capítulo 4, que ya hemos entrado a nuestro reposo. Señor, gracias en esta mañana, en el nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Vamos a dar los anuncios.